Pues ya estamos de vuelta, como os hemos prometido, unos breves segundos y ya tenemos al siguiente de los ponentes preparados. Se trata de Mauricio Cabrera, fundador de Storybaker. Mauricio nos tiene preparada una presentación titulada El futuro de las historias en la era digital. Mauricio, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu tiempo y te dejo al mando audiovisual cuando quieras. Pascual, muchas gracias a la IEBS Business School por permitirme estar en un evento de tal relevancia con tanta gente tan talentosa y conocedora de la industria. Al final de la presentación les voy a mencionar por qué decidí iniciar con La Casa de Papel. Se van a terminar dando cuenta que tanto el presente como el futuro, lo que siempre hemos hecho, que es contar historias, parte de algunos principios fundamentales que no cambian ni siquiera con la evolución tecnológica y ni siquiera con los cambios que se dan en el modo en que consumimos contenido. Cuando me toca analizar la industria, que para mí ya no se divide en la industria del marketing, de los medios y de los creadores, sino que se concentra todo en la industria del contenido, me encuentro con un juego tan macabro en materia de tiempos como Dark, esta serie que fue tan exitosa en Netflix. ¿Por qué lo digo así? Porque si nosotros analizamos lo que ocurre, nos encontramos con muchas audiencias y también es cierto con muchos medios e incluso algunos creadores que tienen prácticas del pasado que intentan hacerse de un lugar en el presente, pero que no encuentran cómo. Y que por eso viven intentando hallar la solución a las problemáticas que se le presentan. Luego están los que viven en el presente, pero que están correteando un futuro que no es el futuro distante, sino el futuro inmediato. Por futuro inmediato me refiero, por ejemplo, en materia de medios de comunicación, a algunos elementos como la optimización de buscadores, todos obsesionados con poder dominar el algoritmo de Google para poder acceder a las visitas que se tienen, todos obsesionados también con sacar el máximo provecho de sus inversiones publicitarias. Son urgencias que tenemos en el presente hacia un futuro cercano y que todavía nos funcionan, pero hay una desconexión con ese futuro que de verdad va a terminar marcando el rumbo. Y luego, en última instancia, tenemos a gente que está haciendo ya cosas del futuro, hablando de la web 3.0, del metaverso, que ya lo mencionaban anteriormente, que tiene que volver al presente para convencernos, que es una particularidad además del idioma español, para convencernos de que eso va a terminar ocurriendo. Lo vivimos en España, pero lo vivimos todavía más en Latinoamérica, este rechazo a decir, a ver, que yo no me creo que la gente va a estar metida en el metaverso, pese a que ya había ocurrido con Second Life hace muchísimos años, simplemente los dispositivos no estaban listos. Entonces, cuando queremos sumergirnos de lleno en la industria de los contenidos, que insisto, no se separa entre medios, entre periodismo y creadores, sino que todos formamos parte de lo mismo, incluyendo las marcas, nos encontramos con estos juegos que hacen cada vez más complejo poder determinar dónde estamos. Y a este respecto, vale la pena hablar de, por un lado, en este componente de industria de contenidos hay tres grandes elementos. Los creadores de contenido, que por su cuenta han logrado demostrar la gran fortaleza que tienen. Aquí estamos viendo a las conductoras de Estirando el Chicle, el podcast número 1 en España, que acaba de romper el récord de tener un sold out en el Wissing Center con 12,000 entradas vendidas en 17 horas. Es el primer show de comedia, digamos, que no tiene que ver con conciertos y demás, que termina teniendo un sold out en 17 horas. Esa es la fuerza que tienen los creadores de contenido. Eso es lo que está marcando una diferencia, donde ya no hace falta una gran organización, donde ya no hace falta una gran empresa para que se dé un vínculo absoluto entre los creadores de contenido y su comunidad en distintos espacios, tanto físicos como digitales y virtuales. De ese tamaño es la revolución que estamos viviendo. Y luego están los propios periodistas que se han terminado dando cuenta que no necesitan por fuerza a los medios de comunicación. Clark Kent, también conocido como Superman, en el 2012, de acuerdo a los cómics, decidió que él quería ser blogger porque estaba cansado de que en el Daily Planet, después de que fue adquirido por un conglomerado de medios más poderoso, primara el contenido soft, es decir, el contenido de entretenimiento, un tanto banal, superficial, sobre el verdaderamente periodístico. ¿Qué hizo Clark Kent?
abrazar lo que en ese entonces no se conocía como Creator Economy, pero que ya vivía unos de sus primeros pasos a través de ser bloguero. Entonces dijo, yo no voy más con esto y me voy a dedicar al periodismo independiente. Se volcó a ello y terminó construyendo una trayectoria. Así que hasta Superman termina apoyando la Creator Economy y creyendo en ello a partir del colapso que se da en materia de principios. Tanto a creadores como a periodistas se les presenta un momento de disyuntiva que cada vez está inclinándose más hacia un lado de manera natural. El primer camino es el de continuar siendo siempre ellos los protagonistas, es decir, se trata de mi marca personal, yo estoy dispuesto a pasarme la vida entera creando contenido, porque si no creo contenido, pues básicamente quedo en desuso, prácticamente me vuelvo obsoleto ante la presión que hay de las nuevas generaciones y también ante la presión que tienen los propios algoritmos de que tengo que estar presente de manera recurrente, porque si no me considera un usuario inactivo y la mayoría de los algoritmos termina sancionando eso. Y por el otro lado está la alternativa de decir, ¿sabes qué? Que yo ya tengo un nombre, tengo una audiencia, pero más que una audiencia tengo una comunidad. Y yo con esa comunidad puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando, por supuesto, le agregue valor a esa comunidad. Entonces, uno de los grandes elementos que vamos a vivir de transformación es el del creador de contenido como empresa. Y vamos a ver algunas alternativas. Por un lado, es cierto que tanto a creadores como a periodistas, de pronto la idea de formar parte de una empresa les parece tan caótica como Doctor Octopus, es decir, tener que gestionar distintos tentáculos para que el contenido y sobre todo las métricas terminen avalando el trabajo que se está realizando. Los periodistas, como Clark Kent, han estado cansados de tener que estar pensando más en los algoritmos que en los lectores e incluso me atrevería a decir que tener que estar pensando más en todo eso que en sí mismos. Porque nos encontramos en un punto, y sé que hay varios periodistas aquí presentes, en el que al periodista ni se le pagaba bien, ni se le permitía hacer lo que quisiera, ni se le permitía agregar valor a la audiencia. Y es por eso que, sobre todo en mercados anglosajones, donde está más avanzada la economía de los creadores, han optado por irse por cuenta propia. No les gusta toda esta maquinaria. Y por otro lado están los creadores de contenido que también terminan diciendo, a ver, si para mí hoy es relativamente sencillo crear contenido y mantener consistencia, es cierto que por ahí hay una serie de obstáculos emocionales, de desafíos en materia de productividad y demás, pero en términos generales muchas veces los creadores de contenido y sobre todo los de nueva generación que pueden conseguir una fama abrupta a partir del algoritmo de TikTok, que ha terminado por acelerar esa sensación de popularidad y de fama, y también puede acelerar la caída de estas personas cuando no encuentran un nicho en el que de verdad pueden agregar valor a la audiencia y hacer algo más que esta postura de estilo de vida que está tan competida, ya es un océano rojo en el caso de los creadores de contenido. Pues bueno, también dicen, no necesariamente me gusta esta maquinaria de estar pensando en tener una empresa cuando a mí lo que me gusta o lo que me funcionó es crear videos, ser simpático y a partir de eso obtengo un gran resultado. Ese es el primer camino. Y luego está el segundo, que es jugar a ser superhéroes. Como ya se los decía, los creadores y los periodistas diciendo, yo por mi cuenta puedo todo, no necesito de ninguna empresa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que pese a que los creadores de contenido quieren mantenerse como una especie de superhéroes que hacen lo que quieren, los algoritmos terminan orillándolos mucho a parecerse a las empresas en las que estos creadores dicen no querer trabajar. Y les voy a poner un ejemplo que están viendo en pantalla. MrBeast decide recrear el juego del calamar. Y eso le lleva grandes números, extraordinarios números. Incluso hay algunos que se ponen a comparar la audiencia que alcanzó Netflix con el show con la que él alcanzó a través de su réplica del juego del calamar, que fue una inversión millonaria, pero que sin duda se convirtió en un gran hito para YouTube. Y lo que dicen es que hoy un creador puede ser tan poderoso como Netflix. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de un video que existe gracias al producto extraordinario y que rompe muchísimos mitos
por parte de Netflix con el juego del calamar, que además nos demuestra que la globalización del contenido ya ocurre. Así como ocurrió con La Casa de Papel, uno de los grandes fenómenos a nivel mundial, el juego del calamar nos validó junto con Parasites, junto con el K-pop, cómo hoy no existe una barrera y no solo hablamos español e inglés, sino que de verdad estamos consumiendo productos de distintos lugares. Esa es una de las tendencias. Bueno, Vice publica un artículo en el que habla de cómo YouTube se está convirtiendo cada vez más en un ejercicio de recreación, es decir, de replicar aquello que ya está, de simular, de parodiar, que en un ejercicio de creación. ¿Y qué termina produciéndose a partir de eso? Pues desde su punto de vista, contenido no original. Sin embargo, analizando las cosas nos damos cuenta que son las plataformas las que han llevado a los creadores a eso. Y justo ayer que daba una presentación en un medio, se presentaba este escenario. ¿Por qué? Porque nosotros como creadores ya estamos llenos, incluso las marcas, estamos llenos de métricas, de números y demás. Entonces, ese creador que en algún momento alcanzó la fama con un contenido que él hizo por amor al arte, porque le gustaba, porque le interesó, porque le pareció simpático, por lo que fuera, ahora empieza a estar condicionado por los números. Y lo que apuntaban unos analistas a los que estuve viendo en YouTube era, pues bueno, es que a quién hay que criticar en este caso si vemos mal la recreación. Al creador de contenido que decide atender las métricas que le dicen claramente, oye, el juego del calamar es una tendencia, o a la plataforma que es la que está impulsando con este exceso de data. Al final todos queremos la data y eso es incuestionable. Lo que es peligroso, y lo hemos visto por ejemplo con los medios donde abunda la información sensacionalista y demás, pues es que estamos operando únicamente en favor de esas métricas y no necesariamente de la originalidad. A mí de cualquier manera me parece extraordinario este caso, pero valía la pena mencionarlo porque incluso los creadores independientes, entre comillas, terminan con prácticas que son más de distribuidoras. Es decir, así como Netflix muchas veces extiende de más las series por simple y sencillamente ver que en los números eso va a ser un negocio, o como Marvel hoy está siendo sobreexplotado por Disney, lo mismo podríamos hablar de los influencers que construyen sobre aquello que ya está, en vez de identificar nuevos temas y preocuparse por generar nuevas tendencias en nuestros hábitos de consumo. Después tenemos a otro gran creador, en este caso Nas Daily, que es como se llama su canal y toda su marca y demás, que él, si lo pensamos, tiene una construcción extraordinaria con esta barra de progreso tipo batería, tipo la batería de nuestro teléfono inteligente, de nuestro smartphone, que incluso tú puedes comprar esta playera. Él siempre sale con ella, se supone que él ha recorrido el 35% de su vida. Obviamente es deseable comprar esa playera, pero entre más viejos somos, pues ya no nos gusta tanto porque va diciendo 60, 70, 80, 100, y bueno, cuando estamos en 100 o en tiempo extra, pues no es la mejor playera para regalar. Pero ahí vemos cómo él construyó este concepto y se está convirtiendo en empresa. ¿Por qué? Porque levantó 11 millones de dólares para crear la NAS Academy en distintos lugares a nivel mundial. Él construye un concepto, viaja por todos lados, hace videos muy emotivos, es extraordinaria su capacidad para hacer guiones, para comunicar, para impactar, para conectar con la gente, y a partir de eso termina generando toda una academia. El creador se hace emprendedor, se hace empresario. Y luego están algunos colectivos que están desafiando lo que nosotros percibíamos como medio de comunicación. Actuality, que posiblemente ya hablaron de él en anteriores presentaciones, son un grupo de muchachas españolas que hoy están convertidas en el medio en español hablando de información general más seguido del mundo. Entre los medios, entre los periodistas, nos la pasamos alabando al Washington Post y hablamos que la selección de la persona que aparece ahí es extraordinaria y que hay un ingenio fantástico. Pues bueno, el Washington Post tiene 1.1 millones de seguidores y ellas tienen 2.8 millones de seguidores. Cuando analizamos eso, nos damos cuenta del colapso que hay, del choque que hay entre medios de comunicación y creadores de contenido, entre periodistas también y creadores de contenido. ¿Hay una controversia? Pues por supuesto, desde el periodismo tradicional sí, desde los medios sí, porque ellas curan información, no tienen información original.
pero encontraron el formato, la comunidad y se pusieron a crear en el momento correcto. Es una tendencia, los colectivos, sí abrazados por una marca, en este caso Actuality, pero al final una clara humanización del creador de contenido convirtiéndose en una empresa, pero bajo nuevas dinámicas, no bajo las que estábamos habituadas en los medios de comunicación. Encontramos en Estados Unidos casos como Defector. ¿Qué terminó pasando? Ellos trabajaban en un sitio deportivo llamado Deadspin. En su momento son adquiridos por otro grupo. A este equipo que estaba en Deadspin no le gustan las decisiones que se toman y entonces lo que dicen es, esto se acaba, nosotros renunciamos pero vamos a crear nuestro propio medio de comunicación donde cada uno de nosotros va a tener una participación accionaria y donde todo se va a decidir de manera colaborativa. Otra vez, los creadores de contenido que salieron de una empresa establecida terminan creando su propia organización y hoy viven de las suscripciones. ¿Y cómo se ve un medio de nueva generación? Ok, pues un medio de nueva generación hoy no parece necesariamente un medio de comunicación como los que estamos habituados, donde entramos y está tapizado de noticias y demás. El futuro de los medios tenderá mucho más a esto. Es POC. Aquí trabajan una serie de periodistas de The New Yorker, de Vanity Fair, de Variety y demás. Y ellos ofrecen newsletters, ofrecen podcast, ofrecen participación a través de canales de Slack, ofrecen el acceso a entrevistas exclusivas, pero no ofrecen noticias en el minuto a minuto. Otra vez, un colectivo de gente con muchísima capacidad que habla de contarte la intersección, el vínculo entre Wall Street, Washington, Silicon Valley y Hollywood, los poderes económico, político, tecnológico y de entretenimiento de Estados Unidos y a nivel mundial concentrados en un medio. Así se ve el futuro de los medios, no como estamos habituados hoy, que a través de tener grandes números por el algoritmo, asumen que son muy poderosos, sin una comunidad. Y en cambio, teniendo solo audiencias, no son en realidad poderosos. Es una fortaleza muy sutil, es una fortaleza muy engañosa. Pese a todos estos divorcios entre creadores, periodistas y organizaciones, tenemos que decir que se empiezan a dar visos en los que Clark Kent regresa al Daily Planet. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en casos como el de Forbes, nosotros nos encontramos con que Forbes lo que dice es, me queda muy claro que allá afuera hay creadores de contenido que están haciendo publicaciones de altísimo valor que yo me estoy perdiendo y que están buscando generar un negocio. Lo que voy a hacer es llamarlos para que con mi tecnología, mi fuerza de ventas, puedan ellos poder ser parte del negocio, ya no como empleados, sino como aliados, así como un director de cine firma en exclusiva con determinada plataforma para una película, los periodistas y los creadores de contenido van a estar en condiciones de hacer este tipo de negociaciones. Los medios se convierten en plataformas. Y como plataformas, claro, tienen mucha competencia, porque un periodista hoy puede decidir llevar su documental a Netflix en vez de tenerlo que hacer con cualquier medio que ustedes me digan como El Español, La Vanguardia, El País o lo que fuera. Y tanto en materia presupuestal como tecnológica y de distribución, las plataformas tecnológicas terminan por lo general siendo más atractivas. Eso resulta uno de los grandes cambios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En este futuro, ¿cómo van a operar? Bueno, va a estar el creador independiente que va a invertir en muchísimos negocios. Hoy ya vemos a gente como Luisito Comunica en México, a gente como MrBeast, que empiezan a desarrollar cualquier cantidad de avenidas de negocios, que tienen sus propios restaurantes, sus líneas de Ghost Kitchen para repartir hamburguesas en alianza con Rappi y demás. Esa es una de las alternativas, el que empiecen a invertir en múltiples negocios. El otro es que empiecen a crear colectivos como los que les he mencionado para desarrollar nuevas fuentes de monetización que no dependan de ellos, porque al final, oye, pues en algún momento se van a hacer viejos, en algún momento se van a cansar y no es fácil mantener un ritmo de creación constante que te demande estar ahí, pese a todos los contratiempos que un creador, que una persona común y corriente puede tener al momento de afrontar su vida, sobre todo en un momento en el que debemos de ser lifelong learners, es decir, estudiantes toda la vida y no solo en los procesos académicos que nos mencionan. ¿Hacia dónde va a evolucionar? Hacia la web 3.0, lo que conocemos como organizaciones autónomas descentralizadas, las DAOs. ¿Qué es lo que hacen? Hacen que ya el
usuario, el lector, la persona que me sigue, no solamente me siga y me aplauda o me dé dinero, sino que pueda ser parte de las decisiones que se toman. Por ejemplo, que un creador de contenido diga, ¿de qué hago mi siguiente video? Y como la gente va a tener sus tokens, es decir, podríamos decir la moneda propia, la moneda de gobernanza de esa organización, de este creador y de su comunidad, esa comunidad con el token validado a través de blockchain va a poder decidir de qué quiere que sea el siguiente video. Vamos a hablar de un entorno colaborativo al máximo. Y quiero que vean, por ejemplo, esta imagen. Nos muestra la metadata como hoy la tenemos en términos de web 2.0 y como se está construyendo en la web 3.0. ¿Qué termina pasando? Pues que muchas veces las imágenes que personas comparten como originales de ellas no lo son, ya viajaron por distintos lugares y puede que ni siquiera estén plagiando de manera natural esa imagen porque no conocen al creador. Entonces, a partir de eso se tendría que detonar algún tipo de conversación o de trabajo sobre ello para identificar al creador, lo que sí ocurre con esta metadata que se está guardando en la web 3.0. Veamos, por ejemplo, esta otra imagen. Es la posibilidad de convertir en un NFT tu propio contenido y no solo eso, de distribuirlo con las distintas referencias o inspiraciones y atribuciones que tú quieras. Si yo platiqué con Pascual, con quien sea, y me inspiró en algo, yo le puedo dar determinado porcentaje de lo que yo hice. Pensemos en un ecosistema en el que, sobre todo en periodismo, no nos gusta dar crédito, pues de pronto aquí podríamos estar dando propiedad sobre nuestro trabajo a gente que nos haya inspirado, que ni siquiera tendría por fuerza que haber hecho, sino simplemente que nos inspiró. Y también, por supuesto, estamos viviendo en la era de los non-fungible tokens. ¿Cómo va a ser el futuro de los medios y de las historias en el metaverso? Les puedo decir que va a haber una especie de regreso a lo terrenal, es decir, así como personas físicas podemos estar caminando y encontramos una revista, un periódico, lo tomamos y lo abrimos, lo ojeamos, vamos a tener ese regreso a través de nuestra existencia virtual. El ser humano va a tener tres facetas: la experiencia física, que fue pues, la de la mayor parte de nuestra historia, donde todo dependía de nuestra ubicación y de nuestro cuerpo; después la existencia digital a través de las redes sociales y ahora la existencia virtual a través del metaverso. Esta, por ejemplo, era la redacción de Reuters durante la época de Second Life. En resumen, la Creator Economy va a hacer que los medios recuperen a las generaciones perdidas, pero va a haber una diferencia. Los periodistas y creadores van a estar como protagonistas, como aliados, no como empleados de las organizaciones de medios. Y el otro gran punto, vemos a las marcas convertidas en medios de comunicación y quiero que piensen en esto que es extraordinario. Tudum transformando su Sonic ID en un evento global y posteriormente en un sitio, también tiene una tienda, pero ese es Netflix Shop. Tudum es un sitio que además te va a mostrar contenido editorial acorde a lo que tú consumes en la plataforma principal de Netflix. Hoy somos multiformato. Vans, que ya lo hablaron antes con distintas marcas, Vans está en el metaverso de Roblox generando sus propias experiencias. En resumen, toda empresa va a ser un medio en sí mismo y por el otro lado, los medios van a tener que trabajar no solo en consignar, que es lo que han hecho siempre, sino también en generar productos y servicios. No solo te cuento la historia, sino que te doy la solución a ese problema que se te presenta. Y finalmente, los creadores son los que están construyendo los medios de nicho y de estilo de vida. Las grandes organizaciones de medios, es decir, las periodísticas, pues van a seguir buscando que el poder político, corporativo y tecnológico rindan cuentas. El problema es la gran mayoría que no está ni en un lado ni en el otro, que solo atiende al algoritmo que va a terminar muriendo víctima de la inteligencia artificial. ¿Y por qué cierro como empecé con La Casa de Papel? Porque lo que tenemos que hacer, y eso no cambia, medios, creadores y marcas, es construir una comunidad que se asocie con nuestra causa, que identifique elementos característicos como la máscara de Dalí, como el overol rojo, como en el caso de Nas Daily la playera, y que nos acompañe a donde sea que vayamos. Los medios, los creadores, tenemos que agregar valor, comprometernos, sí contar la historia, pero también desarrollar los productos, servicios y la narrativa que terminen transformando la vida de las personas. Hasta acá mi presentación, corrí un poquito porque me empezó Pascual a hacer señales del tiempo que me quedaba. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias, Pascual, por la invitación. Muchísimas gracias, Mauricio. La verdad es que
Fantástico, cómo has condensado tanta información en tan poco tiempo, de verdad, porque me ha apuntado infinidad de ideas, escribir para la comunidad y no para el algoritmo, y cómo luego a veces cuando el algoritmo nos lleva a la fama, cómo volvemos a empezar a escribir otra vez para los datos y no de nuevo para la comunidad, la pescadilla que se muerde la cola, como decimos acá en España, y cómo vamos cambiando esa orientación. Y luego, Mauricio, decirte que me has inspirado mucho, muchísimo, con lo cual, si tuviera que realmente aplicar eso que nos decías, que, oye, habría que donar parte de nuestros ingresos a aquello que nos inspiran, Mauricio, te has llevado gran parte de mi valor, de verdad. Creo que cantidad de ideas, creo que muy actuales y además explicado de una forma natural y transparente. Mauricio, un verdadero placer. Muchas gracias, Pascual. Muchas gracias a todos. Fantástico. Y te dejo, que sé que tenías una reunión y pendiente y que estabas a punto de llegar hasta ella.